¿Y si te contara que un joven murió por aburrimiento en un sermón, y luego resucitó para contarlo? Prepárate, porque la historia de Eutico, el que se cayó de la ventana, es mucho más que un simple tropiezo. Es un eco de la maldición silenciosa que acecha a las almas distraídas, ya la ves, el testimonio rotundo del favor de Dios manifestado a través de sus siervos, un juramento escondido revelado en el poder de la resurrección. El viento soplaba con la suavidad de un suspiro antiguo sobre la ciudad de Troas, pero dentro de la sala del tercer piso, el ambiente era denso, cargado con la presencia palpable de una verdad que desafiaba el sueño. Era el primer día de la semana, un día sagrado para los creyentes, reunidos en torno a la mesa para partir el pan, un rito que los conectaba a la esencia misma del Mesías. A ese cuerpo entregado ya esa derramada sangre que la profecía había anunciado desde los albores del tiempo. Pablo, el apóstol de los gentiles, se había demorado en su predicación, y la noche avanzaba, sus sombras alargándose como tentáculos silenciosos que buscaban envolver la atención de los presentes. Él sabía que al día siguiente zarparía, y cada palabra que pronunciaba era como un grano de arena de oro, precioso y vital, que debía sembrarse en los corazones antes de su partida. No era una despedida cualquiera, era un legado que se tejía en el aire, una última oportunidad para impartir la plenitud del Evangelio que había transformado su propia vida. La lámpara, alimentada con aceite, crepitaba suavemente, añadiendo un calor sofocante a la habitación ya repleta. Su luz amarilla proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, creando un juego hipnótico que, para algunos, se convertía en una invitación al letargo. Entre la multitud que escuchaba con fervor, o al menos intentaba hacerlo, se encontró un joven llamado Eutico. No era un personaje principal en el gran teatro de la fe, apenas una mención fugaz en las epopeyas apostólicas, pero su historia, tan breve y tan impactante, resuena con una profundidad que pocos se atreven a explorar. Eutico era un joven, quizás en la flor de su vida, con la vitalidad y la curiosidad propias de su edad. Había acudido a la reunión, quizás arrastrado por la efervescencia de la comunidad, por el magnetismo de la presencia de Pablo, o quizás simplemente por la costumbre, por el deseo de pertenecer. Pero la fatiga, ese enemigo silencioso de la atención, comenzó a hacer mella en él. La voz de Pablo, aunque poderosa y ungida, se prolongaba en el tiempo, sus palabras hilando verdades divinas que, para una mente joven y cansada, podían fundirse en un murmullo distante. Se había sentado en la ventana, un lugar quizás estratégico para airearse, para sentir el fresco de la noche, o quizás, y esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, un lugar que ofrecía una ruta de escape. Una distracción visual del torrente de enseñanza. La ventana no era un simple marco, era la frontera entre la seguridad de la comunidad y la vastedad de la noche, entre el sermón que clamaba por su alma y la comodidad del olvido. El sermón se extendía, hora tras hora, un despliegue majestuoso de teología y exhortación, de la historia de la salvación contada desde el principio hasta el sacrificio de Jesús en la cruz. Pablo no se andaba con rodeos, cada palabra era una flecha lanzada al corazón, un dardo de verdad destinado a perforar la incredulidad y la indiferencia. Hablaba de la gracia, del arrepentimiento, del poder transformador del Espíritu Santo, de la promesa de la vida eterna que Jesús había sellado con su propia resurrección. Y Eutico, pobre Eutico, se debate en la lucha interna entre el deseo de escuchar y la irrefrenable llamada del sueño. Sus párpados se regresaron pesados, su cabeza se inclinaba una y otra vez, resistiendo la tentación de ceder. Las lámparas, que iluminaban el rostro sudoroso de Pablo y los rostros atentos de algunos, también revelaban la batalla de Eutico, librada en silencio, casi inadvertida por los demás, absortos en la voz del apóstol. Los hermanos y hermanas en la fe, sentados en el interior, cegaramente habían percibido el sopor del joven, pero el respeto por el predicador y la solemnidad del momento los mantenía en sus asientos, inmóviles.
No se atrevían a interrumpir el flujo de la palabra divina, ni a señalar la debilidad de un alma que luchaba contra el cansancio. La escena en el aposento alto era una representación vívida de la lucha espiritual. El apóstol Pablo, un hombre incansable, impulsado por una pasión ardiente por Cristo, derramando su vida en cada enseñanza, consciente de que el tiempo era corto y las almas preciosas. Su resistencia física era tan solo un reflejo de su fortaleza espiritual, de su conexión profunda con aquel que le había llamado a llevar la luz a las naciones. La duración de sus sermones, que hoy nos parecería excesiva, era una muestra de la necesidad imperiosa de aquellos tiempos, de la sede del conocimiento y de la urgencia de la evangelización. No era un mero discurso, era un encuentro con lo divino, una exposición prolongada de los misterios del reino de Dios, un banquete espiritual al que pocos estaban dispuestos a renunciar, a pesar del paso de las horas. Y en medio de esa intensidad, Eutico se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana, de la tendencia a la distracción, a la desconexión, incluso ante la presencia de la verdad más sublime. Su lucha silenciosa en la ventana, a las puertas del sueño profundo, era un eco de la batalla que muchos libran en sus propias vidas, entre las demandas del espíritu y las debilidades de la carne. La conexión profética con Jesús se hacía palpable en cada palabra de Pablo, en cada exhortación. Él no solo narraba la vida y obra del Mesías, él lo presentaba como el cumplimiento de todas las promesas, el centro de la historia, la razón de ser de cada vida. La salvación no era un concepto abstracto, sino una realidad vibrante, accesible para todos aquellos que creyeran. Y en el mismo acto de partir el pan, se recordaba la comunión con el Cristo resucitado, la promesa de su regreso, la esperanza de una vida eterna en su presencia. Los presentes, al escuchar a Pablo, eran transportados a los días del ministerio terrenal de Jesús, a sus milagros, a sus enseñanzas, a su sacrificio redentor. Era como si el velo del tiempo se levantara, y ellos pudieron presenciar, a través de la elocuencia del apóstol, los momentos cruciales de la historia de la salvación. La presencia de las lámparas, el calor de la habitación, el cansancio acumulado, todo se fusionaba en un ambiente que, para Eutico, se estaba volviendo insostenible, llevándolo a un punto de no retorno. La fatiga se apoderó de Eutico como una marea ineludible. Sus ojos, ya cerrados, no pudieron resistir más. El peso de su cabeza, que había estado balanceándose precariamente, pasó por completo. En un instante que pareció eterno, el joven se desplomó. El sonido, un golpe sordo que se mezcló con el murmullo de la predicación, alertó a algunos de los presentes. La ventana, su asiento improvisado y su barrera ilusoria, no pudo contenerlo. Eutico, el joven que se durmió en un sermón, cayó desde el tercer piso. Un grito ahogado, un murmullo de horror, se extendió por la sala, interrumpiendo abruptamente la voz de Pablo. La oscuridad de la noche lo engulló, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. La atención, que hasta ese momento había estado dividida, ahora se centraba en un solo punto, la caída. La vida, que minutos antes latía en la juventud de Eutico, se había extinguido, brutalmente, inesperadamente. La maldición silenciosa del sopor había cobrado su precio, y el velo entre la vida y la muerte se había rasgado en un instante. Los corazones se encogieron, el miedo se apoderó de algunos, y la incredulidad se pintó en los rostros de todos. Era un momento de crisis, de prueba, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la existencia humana. Y entonces, en medio del caos, Pablo, el apóstol de la fe inquebrantable, reaccionó. No se quedó paralizado por el horror ni por el pánico. Su reacción fue instantánea, una manifestación de la autoridad y el poder que Dios le había conferido. No dudó, no vaciló. Bajó las escaleras apresuradamente, seguido por la multitud que ahora se agolpaba,
susurrando y lamentándose. La escena abajo era desoladora. El cuerpo de Eutico yacía inerte en el suelo, su juventud truncada, su aliento cesado. La desesperación comenzó a apoderarse de los presentes, las lágrimas brotaron en los ojos de algunos, y el murmullo se convirtió en un lamento colectivo. Pero Pablo, con una calma que trascendía el entendimiento humano, se acercó al joven. Había visto cosas imposibles, había sido testigo del poder de Dios en innumerables ocasiones, y sabía que este no era el final. Este era el momento para que el favor de Dios se manifestara de una manera aún más gloriosa, para que el juramento escondido de vida se revelara ante los ojos de todos. Su fe no flaqueó, su confianza en el poder de Jesús para superar incluso la muerte era inquebrantable. Esta tragedia no era un revés, sino una oportunidad para que el nombre de Dios fuera glorificado de una manera que los libros de historia recordarían. La multitud se presionaba, expectante, observando cada movimiento de Pablo. El aire estaba cargado de tensión, de esperanza y de temor. La muerte, esa enemiga implacable, había hecho su aparición, pero el apóstol de Jesús estaba allí, desafiándola. La conexión profética con Jesús se hacía más fuerte que nunca en ese momento. Porque, ¿acaso no había sido Jesús quien había resucitado a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, ya su amigo Lázaro? ¿Acaso no había vencido a la muerte en su propia resurrección, abriendo el camino para que todos aquellos que creyeran tuvieran vida eterna? Pablo, como siervo de ese mismo Jesús, estaba a punto de demostrar que el poder de la resurrección no era una reliquia del pasado, sino una realidad presente, activa y poderosa. Los corazones latían con fuerza, los ojos estaban fijos en el cuerpo inerte de Eutico y en la figura decidida de Pablo. La noche, que había traído la tragedia, ahora se preparaba para ser testigo de un milagro que trascendería las leyes de la naturaleza, un testimonio irrefutable del amor y el poder divinos. Y así, en un acto que emulaba las del Maestro, Pablo se arrodilló, se inclinó a acciones sobre el cuerpo de Eutico, y lo abrazó con fuerza. Con su propio cuerpo cubrió al joven, transfiriéndole quizás el calor de su propia vida, la fuerza de su espíritu, o quizás simplemente siguiendo una costumbre ancestral de los profetas. Las palabras que pronunció, aunque no están registradas, seguramente fueron una oración ferviente, un clamor al cielo, una invocación al poder de aquel que tiene las llaves de la vida y de la muerte. La multitud observaba en un silencio atónito, con la respiración contenida, esperando. El tiempo se detuvo, suspendido entre la desesperación y la esperanza. Y entonces ocurrió. Un extremo recorrió el cuerpo de Eutico. Un débil suspiro. Un movimiento. La vida volvió al joven, como un torrente de luz que disipa la oscuridad. Sus ojos se abrieron, y la muerte, que segundos antes había reclamado su presa, se retiró, derrotada. El asombro se apoderó de todos. No era un simple desmayo, ni una ilusión. Era la resurrección, un milagro innegable, una prueba contundente del poder que operaba a través de Pablo, el poder de Jesús mismo. La reacción fue inmediata. La tristeza se transformó en alegría, el lamento en exclamaciones de alabanza. No solo la vida de Eutico había sido restaurada, sino que la fe de los presentes había sido reavivada de una manera poderosa. Este incidente, que había comenzado como una tragedia, se había convertido en un testimonio glorioso. El sermón de Pablo había encontrado su punto culminante no en las palabras, sino en la manifestación tangible del poder de Dios. Y la historia de Eutico, el joven que se durmió en un sermón y murió, y resucitó, se grabaría en la memoria de aquellos que la presenciaron, un recordatorio eterno de que, incluso en los momentos de mayor debilidad humana,
El favor de Dios puede irrumpir con una fuerza transformadora, revelando su juramento escondido de vida eterna. Esta no era solo la historia de un joven, sino la historia de la misericordia divina, de la victoria sobre la muerte, y de la perpetua conexión entre los siervos de Dios y el poder resucitador de Jesús. Un eco de la promesa de que la muerte no tiene la última palabra. La noche, que había presenciado la sombra de la muerte, ahora se regocijaba en el resplandor de la vida restaurada. Eutico, el joven que había caído de la ventana, ya no era simplemente un nombre, sino un símbolo vivo del poder de Dios. Su experiencia, tan singular y tan dramática, se convirtió en un pilar más de la incipiente fe cristiana, un testimonio irrefutable de la presencia activa del Espíritu Santo obrando a través de sus apóstoles. Los que habían estado abajo, llorando y lamentándose, ahora subían las escaleras con una alegría desbordante, con el corazón lleno de asombro y gratitud. La comunidad de creyentes de Troas había sido testigo de un evento que trascendía la lógica humana, un milagro que confirmaba la veracidad de cada palabra que Pablo había predicado. No eran solo historias de resurrección de tiempos pasados, era la resurrección ante sus propios ojos, una prueba palpable de que el mismo poder que había levantado a Jesús de los muertos seguía obrando en el mundo a través de sus seguidores. Este fue un antes y un después, un momento que vendió la autoridad de Pablo y la divinidad del mensaje que portaba. El asombro se había instalado en Troas, un asombro que no era pasivo, sino un revuelo del espíritu. La escena de la resurrección de Eutico no era simplemente un espectáculo, era una revelación, un destello fugaz del poder que el Padre había conferido a su Hijo y que ahora se manifestaba a través de Pablo. El apóstol, con la calma de quien ha visto lo invisible y ha tocado lo eterno, regresó a la sala del tercer piso. La interrupción, lejos de mermar su espíritu, había servido para ungir su mensaje con una autoridad renovada. El milagro de la resurrección no había sido un fin en sí mismo, sino una poderosa nota al pie de la página del sermón, una demostración irrefutable de que la vida que predicaba no era una mera filosofía, sino una realidad palpable, incluso después de la muerte. La preocupación por la vida humana, un tema central en la enseñanza apostólica, se había magnificado en ese momento. La rápida y decidida acción de Pablo, descendiendo inmediatamente para atender a Eutico, revelaba el profundo valor que la vida de cada individuo tenía para él y para el Evangelio. No se trataba solo de salvar un alma de la condenación eterna, sino de la compasión genuina por el cuerpo físico, por la existencia terrestre. La vida de Eutico, un joven aparentemente insignificante en la vasta maquinaria del ministerio global de Pablo, fue tratada con la misma urgencia y reverencia que la de cualquier líder o benefactor. Este es el hecho que la Biblia, al narrarlo de forma tan sucinta, no quiere que sepas de manera superficial. El valor de la vida de Eutico era intrínseco, no supeditado a su estatus o contribución. Para Pablo, cada aliento era un regalo de Dios, y la pérdida de uno solo, incluso por un accidente desafortunado durante un sermón, era una afrenta que debía ser revertida por el poder divino. La iglesia primitiva no era un club de élite o una asamblea fría, era un cuerpo donde la preocupación por el bienestar físico y espiritual de cada miembro era primordial, una lección que trasciende los siglos. Los hermanos y hermanas que habían presenciado la caída y el milagro estaban ahora en una condición de profunda reflexión. La duración de los sermones apostólicos, que se extendían hasta el amanecer, como lo indica el texto, no era un capricho. Eran encuentros prolongados con la palabra, banquetes ininterrumpidos donde la enseñanza se impartía sin prisa, reconociendo la escasez de oportunidades y la profundidad de la verdad. Piensa en ello, un sermón que duró toda la noche. ¿Qué verdades tan trascendentales se impartieron?
¿Qué misterios fueron revelados que requerían tal dedicación de tiempo y energía? La narrativa bíblica solo nos da la punta del iceberg. Pablo no solo estaba hablando del plan de salvación, estaba profundizando en la ética, en la profecía, en la organización de la iglesia, en la vida de santidad. Estaba tejiendo el tapiz completo de la fe, sabiendo que el mañana lo llevaría lejos. Y en esa larga noche, Eutico, con su somnolencia fatal, se convirtió en la prueba de que incluso la mejor intención puede ser saboteada por la debilidad humana. Su caída fue un símbolo, un eco del peligro de la distracción espiritual que puede llevar al alma al borde de la muerte, la maldición silenciosa del adormecimiento espiritual. Pero volvamos al momento que nadie se atreve a contar con la intensidad que merece. Cuando Pablo se echó sobre Eutico, no fue solo un gesto físico. Imagina la escena con ojos espirituales, el apóstol, un hombre que había sido arrebatado al tercer cielo, un recipiente de la unción que había sanado a innumerables enfermos, transmitiendo una carga de vida. Este no fue un simple masaje cardíaco o un rito mágico, fue una transferencia de la vida de resurrección que habitaba en él, una energía divina que desafiaba la entropía de la muerte. La Biblia, con su sobriedad, oculta la intensidad profética de ese contacto. Es la misma autoridad que había echado fuera demonios, que había sanado paralíticos, la que ahora se inclinaba sobre un joven muerto por un accidente. Y cuando Pablo dijo, no os turbéis, pues su alma está en él, esa declaración no era una suposición. Era una afirmación profética. Él no dijo va a revivir, dijo su vida está en él, como si supiera que la separación entre cuerpo y espíritu había sido instantánea y momentáneamente revertida por una intervención sobrenatural. Es el juramento escondido de Dios, el de la vida que prevalece, manifestándose. Y aquí viene el aspecto épico y desconocido. ¿Cuál fue la conexión secreta de Eutico con Jesús antes de este evento? Si la Biblia lo menciona, es porque su vida tiene una relevancia más allá del accidente. Eutico, cuyo nombre significa afortunado o feliz, pudo haber sido un joven que luchaba con una profunda inseguridad sobre su fe. Quizás no se sintió digno de la gracia que Pablo predicaba, o tal vez, el cansancio que lo invadió no era solo físico, sino una manifestación de una lucha espiritual intensa, una duda que lo mantenía al borde de la fe. Su caída, entonces, no solo fue física, sino una representación de su caída espiritual ante el peso de la ley y las demandas de la santidad. Y Jesús, el gran pastor, al permitir este suceso, no lo hizo por crueldad, sino para orquestar una demostración de amor y poder directamente para él. La resurrección de Eutico fue su segunda oportunidad física, sí, pero espiritualmente fue su bautismo de fuego, la prueba irrefutable, diseñada por el cielo, de que Dios lo amaba y lo había elegido. Jesús, quien siempre buscó a los marginados y a los de poca fe, usamos a Pablo para darle a Eutico la experiencia más personal e inolvidable de su poder. Su caída y resurrección lo conectaron de manera íntima y profética con la esencia del Evangelio, la muerte y la victoria sobre ella. Eutico, el joven que murió por la palabra, fue el primero en la nueva generación de creyentes en experimentar el poder de resurrección de forma tan dramática. Después del milagro, la narración vuelve a la sencillez. Pablo subió, partió el pan y comió, y habló largamente hasta el amanecer. El orden es crucial. La interrupción no descarriló el propósito divino. Una vez restaurada la vida de Eutico, la comunidad regresó al centro de su reunión, la comunión con Cristo. El partir el pan, el rito que les recordaba el cuerpo de Jesús, se hizo ahora con un conocimiento más profundo. Habían presenciado la victoria sobre la muerte justo antes de celebrar la Cena del Señor. ¡Qué poderosa enseñanza!
La resurrección no era una promesa lejana, sino una realidad presente, el anticipo del banquete eterno. Y Pablo continuó, hablando no solo de la teología, sino de la experiencia. Su predicación se enriqueció con el testimonio fresco y tangible del milagro. La preocupación por la vida humana fue resuelta, el poder de la predicación fue confirmado, y la duración del sermón se justificó plenamente, pues cada minuto extra había servido para que la gloria de Dios se manifestara. El impacto de este evento en la iglesia de Troas fue monumental. Los que vieron a Eutico caer y luego lo vieron vivo, y fueron grandemente consolados, no solo se sintieron aliviados por la vida del joven. El consuelo que recibió fue la confirmación de su fe, la certeza de que estaban siguiendo el camino correcto, que su apóstol no era un charlatán, sino un verdadero enviado de Dios. Y que el Jesús que él predicaba era verdaderamente el Señor de la vida. Esta historia, que para muchos es una anécdota de un joven descuidado, es en realidad un pilar de la fe, un recordatorio épico de que la predicación del Evangelio siempre viene acompañada de poder. Y la vida de Eutico, de aquí en adelante, sería un testimonio vivo, caminando entre ellos, de que Jesús no solo resucita a los que mueren por su causa, sino también a los que mueren por la debilidad de su carne. Él se convirtió en un tipo profético, un pequeño Lázaro de la era apostólica, cuya existencia misma era una demostración de la autoridad de Cristo sobre la tumba. La historia de Eutico, en su sencillez bíblica, es una obra maestra de la economía divina. Dios permitió la caída para mostrar su poder, y permitió el sermón prolongado para preparar el escenario. Y el joven, en lugar de ser grabado como el que se durmió, se convirtió en el que despertó a una nueva vida, física y espiritualmente, por una manifestación directa de la gracia. Su nombre, afortunado, adquirió un nuevo y profundo significado, un favor de Dios sellado con la marca de la resurrección. Eutico se convirtió en un personaje tridimensional, un joven que no pudo resistir el sueño pero que no pudo escapar al amor inquebrantable de Dios, un amor que lo persiguió hasta el suelo y lo levantó de nuevo. Y esto, amado oyente, es la verdad que rara vez se predica con esta intensidad, que tu debilidad, tu distracción, tu caída, puede ser el preámbulo perfecto para la más grande manifestación del poder de Dios en tu vida. Esta es la conexión profética con Jesús, que Él vino a levantar a los caídos, a dar vida a los muertos, ya usar incluso nuestros tropiezos como púlpitos de su gloria. Y es precisamente por estas verdades épicas y desconocidas que te estoy contando esta historia, una narrativa que va más allá del texto simple y se adentra en el corazón de los misterios. Si estás sintiendo la adrenalina de esta revelación, si el Espíritu Santo te está tocando con la verdad profunda de Eutico, haznos un favor. Dale a me gusta ahora mismo, suscríbete a este canal y activa la campanita. Hablemos de todos los temas de la Biblia, de los gigantes, de los ángeles, de las profecías olvidadas y de los héroes que lucharon no solo contra la carne y la sangre, sino contra potestades invisibles. Quédate hasta el final, porque la conclusión de esta narración sobre Eutico tiene una frase de reflexión vital que cambiará tu perspectiva sobre tus propios sueños espirituales. No te vayas, porque el verdadero legado de Eutico está aún por revelarse en la próxima página. Su historia es el mapa para entender que la muerte puede ser solo una pausa en la obra de Dios. Seguimos. La noche seguía su curso en Troas, pero ya no era la misma. Había sido marcado por un evento que había trascendido lo ordinario, un milagro que había infundido nueva vida no solo en Eutico, sino en la comunidad entera. El sermón se había reanudado, pero ahora era diferente. Las palabras de Pablo, ya poderosas, resonaban con el eco de la resurrección. La congregación,
que había presenciado la victoria sobre la muerte, escuchaba con una atención renovada, con un fervor que superaba la fatiga de la noche. La atmósfera estaba cargada de gratitud y reverencia, un testimonio vivo de la presencia de Dios. El miedo se había disipado, reemplazado por una alegría inefable, un consuelo grande que el texto bíblico menciona como la conclusión del suceso. Este no era solo un alivio, era una profunda paz que solo la certeza del poder de Dios puede otorgar. Eutico, el joven cuyo nombre significaba afortunado, se había convertido en la prueba de que el favor de Dios puede manifestarse de la manera más inesperada y dramática, transformando una tragedia en un triunfo. La preocupación por la vida humana, que había impulsado a Pablo a bajar, se había convertido en un himno de alabanza. El acto de partir del pan, realizado después del milagro, adquirió un significado más profundo. Al compartir la cena del Señor, recordaban el cuerpo de Cristo entregado y su sangre derramada. Pero ahora, con Eutico vivo y presente, entendían de una manera tangible que el mismo poder que había resucitado a Jesús estaba operando entre ellos. El pan y el vino se convirtieron en símbolos aún más poderosos de la vida y la victoria sobre la muerte. Fue un banquete de la resurrección, una celebración íntima y sagrada que unió a la comunidad en un vínculo inquebrantable de fe. Pablo, con la sabiduría que le caracterizaba, utilizó el incidente de Eutico no como una interrupción, sino como una ilustración viva de su mensaje. El sermón, que había comenzado como una exposición de la doctrina, se había transformado en una experiencia palpable de la verdad. La duración de los sermones apostólicos, que se extendía hasta el amanecer, se justificaba plenamente en esos momentos, pues la comunión con Dios y la enseñanza de su palabra eran el sustento esencial para la vida de los creyentes. Eutico, sentado entre ellos, vivo y respirando, era el mejor sermón de todos, la prueba de que el Evangelio es poder de Dios para salvación y vida. La conexión profética con Jesús se reveló en la acción misma de Pablo. Al echarse sobre Eutico, el apóstol imitó, de manera inconsciente o consciente, las acciones de los profetas Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento, quienes también habían resucitado muertos. Pero más allá de eso, su acto reflejó el poder de Jesús mismo, quien había tocado a los enfermos y levantado a los muertos con su propia autoridad. Pablo no se atribuyó el milagro, sabía que era el poder de Cristo operando a través de él. Este juramento escondido de vida, manifestado en la resurrección de Eutico, era la firma del Mesías en la obra de su apóstol. Y la vida de Eutico, que de aquí en adelante sería una vida dedicada, una vida de testimonio, se convirtió en un vínculo directo con Jesús. Él era la evidencia de que la resurrección no era solo una doctrina, sino una realidad que seguía manifestándose en la historia. Su experiencia fue un recordatorio de que la fe no es un escape de la realidad, sino un poder que la transforma, incluso en sus momentos más oscuros y trágicos. Y a pesar de la solemnidad del momento, la narración de este evento, tan breve en la Biblia, encierra una humanidad profunda. La preocupación de los hermanos de Troas, el pánico inicial, el lamento, y luego la alegría desbordante, todo ello pinta un cuadro de una comunidad de fe vibrante y real, no de santos de mármol. Eutico, el joven que se durmió, nos enseña que la debilidad humana es parte del camino, que la carne es frágil, y que la distracción es una maldición silenciosa que acecha. Pero también nos enseña que el favor de Dios es más grande que nuestra debilidad. Él nos levanta no porque somos perfectos, sino porque su amor es incondicional. Amado amigo y oyente, si esta historia te ha movido, y has descubierto la profundidad que se oculta tras los versículos simples, recuerda que este canal está dedicado a desenterrar estas gemas épicas de la Biblia. Si valoras este contenido, apoya mi canal, dale me gusta, comparte este video con alguien que necesita esta dosis de fe y poder, y suscríbete.
Juntos, exploraremos las maravillas de las Escrituras, desde los misterios del Apocalipsis hasta las intrigas de los reyes. Ahora, prepárate, nos adentraremos en el futuro profético de Eutico, el que regresó de la muerte para un propósito mayor que nadie ha imaginado. El amanecer se asomó por las ventanas de Troas, y con él, la luz reveló el rostro de una comunidad transformada. El sol naciente no solo disipaba las sombras de la noche, sino también el velo de la incredulidad que a veces se cierra sobre el corazón humano. Pablo, cumplido su propósito y habiendo impartido el banquete de la palabra, se preparó para partir. El relato bíblico, conciso y directo, nos dice, luego de haber subido, partió el pan y comió, y habló largamente hasta el amanecer, y así salió. Hay una belleza épica en esta simplicidad. El milagro de Eutico no detuvo el flujo de la misión, al contrario, lo energizó. La resurrección fue el aperitivo, y luego regresaron al plato principal, la comunión y la enseñanza. El joven, ahora vivo, era la prueba de que el Dios que se les presentaba era un Dios de pacto, un Dios que cumple su juramento escondido de vida, incluso en el momento más trágico y desafortunado. Pero es aquí, en el silencio del texto, donde se encuentra el material que nadie se atreve a contar, la épica y la trascendencia de la vida de Eutico después del milagro. Para entenderlo, debemos conectar hilos proféticos con la identidad de Jesús. La resurrección de Eutico, al igual que las de Lázaro, la hija de Jairo, y el hijo de la viuda de Naín, no fue un fin, sino un llamamiento. Jesús, al resucitar a estos individuos, les confirió un estatus único, ser portadores de la prueba viva de su autoridad sobre el dominio de la muerte. Eutico se convirtió en un miembro de este club de los resucitados, y su vida posterior no pudo haber sido la misma. Este joven, que conoció la muerte y regresó por el poder apostólico, estaba marcado. El favor de Dios no solo se manifestó para salvarlo de la caída, sino para alistarlo en un ministerio específico. Imaginen las conversaciones que tuvieron lugar. Mientras Pablo, Lucas y los demás subían a pie para encontrarse con el barco en Asón, ¿qué pasó con Eutico? La comunidad se llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Esa frase no solo implica que lo cuidaron, implica que lo celebraron y lo integraron de una manera nueva. Eutico se convirtió en el predicador silencioso de Troas. Su misma existencia era un sermón que resonaba más fuerte que cualquier palabra. Cada vez que alguien dudaba del poder de la resurrección, bastaba con señalar al joven. Miren, él murió en el sermón de Pablo, y él resucitó. Él es nuestra prueba viviente. Esta es la trascendencia no contada. Eutico fue la prueba de carga, la evidencia física de que la predicación del apóstol era verdad y vida. Su vida se convirtió en el ancla de fe para toda la congregación. Ahora, profundizamos en la conexión profética que nadie cuenta. La caída de Eutico desde el tercer piso tiene un simbolismo épico. En la tradición judía, el número 3 está intrínsecamente ligado a la resurrección y a lo divino. Jesús resucitó al tercer día. El tercer cielo es la morada de Dios, 2 Corintios capítulo 12 versículo 2. El hecho de que Eutico cayera de un tercer piso, el cielo terrenal, y luego regresara a la vida, una resurrección terrenal, lo convierte en un tipo, una sombra profética, de la obra de Jesús. La caída representa la maldición silenciosa del pecado que arrastra al hombre de la presencia de Dios a la muerte, a la separación. La resurrección por el poder de Pablo es la intervención divina, la gracia que irrumpe para levantar al caído. Eutico no fue resucitado por su santidad, estaba durmiendo, sino por la pura y soberana voluntad de Dios, un favor de Dios no merecido,
un juramento escondido de misericordia que se hizo visible en ese tercer piso. El papel de Eutico en el futuro, que es el aspecto más desconocido y épico, es el de ser un testigo ocular de la vida. Es altamente probable que Eutico se haya convertido en uno de los primeros diáconos o asistentes de la iglesia de Troas, dedicado al servicio con una pasión renovada, sabiendo que su vida era una extensión de tiempo, un regalo milagroso. Piensen en el peso de esa experiencia. Un joven que ha sentido el frío de la muerte, que ha estado al otro lado del velo. ¿Cómo podría volver a dormir o distraerse? Su vida fue una constante rendición de cuentas. Él no solo creía en la resurrección, él la había vivido. Su testimonio no eran solo palabras, era la cicatriz, simbólica o literal, de su caída, la ventana que lo había arrojado al destino y luego lo había devuelto a la gracia. Esta conciencia de la brevedad de la vida y la inminencia de la eternidad lo convirtió en un creyente de fuego, alguien que ya no temía a la muerte, pues sabía que no tenía la última palabra. La preocupación por la vida humana, que llevó a Pablo a actuar, trascendió la sanación física. Lo que Pablo le dio a Eutico no fue solo un cuerpo vivo, sino un propósito renovado. El sermón se horneó en el cuerpo del joven. La duración del sermón, tan extensa, se justificó, pues el mensaje de vida eterna requería una demostración de vida terrenal restaurada para ser plenamente comprendida por la multitud. Las lámparas que ardieron toda la noche en Troas simbolizan el Espíritu Santo que no se apaga, incluso cuando la carne se debilita. Y Eutico, el joven que sucumbió a la fatiga en un ambiente de fuego espiritual, se convierte en el estandarte de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el poder resucitador. Lo verdaderamente épico aquí, y lo que la historia bíblica pasa por alto en su concisión, es el compromiso de por vida de Eutico con el apóstol Pablo. Al ser resucitado por Pablo, Eutico se convirtió en un hijo espiritual, un discípulo dedicado. No es descabellado imaginario que Eutico, con la aprobación de la Iglesia, se uniera a la comitiva de Pablo en futuros viajes, tal vez no inmediatamente, pero sí más tarde, sirviendo como un recordatorio constante para el apóstol de que su poder no venía de sí mismo, sino de aquel que había levantado al joven caído. Él sería el custodio de la fe en Troas, el hombre de la ventana que se convirtió en la puerta de entrada a la creencia. Su historia es la antítesis de la maldición silenciosa de la mediocridad, es un llamado a la radicalidad, al despertar espiritual a través de la experiencia directa del poder de Dios. Esta es una verdad trascendental, el milagro no fue solo para Eutico, fue una demostración de poder para el mundo gentil de Troas, un puerto de paso, una encrucijada cultural. La historia de Eutico se expande por las rutas marítimas, por las posadas y los mercados, mucho antes de que la carta de Pablo a los romanos llegue a su destino. El joven resucitado se convirtió en el evangelista más efectivo que Troas pudo tener, un favor de Dios ambulante, la encarnación del juramento escondido de la vida. Su vida, en su sencillez, es una oda a la gracia inmerecida y un testimonio inquebrantable de la victoria de Jesús sobre la muerte. Y esta es la conexión ineludible. Cuando Eutico resucitó, fue Jesús quien dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». Eutico, sin saberlo, se convirtió en una ilustración viviente de la identidad del Mesías para la nueva era. Amado oyente, el misterio se profundiza en la próxima página. Vamos a explorar la profecía no contada sobre el futuro de Eutico en el plan de Dios y cómo su historia influenció la teología del apóstol Pablo. No te desconectes, porque el final es más impactante de lo que imaginas. Si te estás gustando esta profundidad, apoya el canal, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. La historia de Eutico aún tiene giros épicos que solo la revelación espiritual puede desvelar.
Continuemos la narración. La partida de Pablo de Troas estuvo envuelta en una atmósfera de despedida triunfal, no de tristeza. Eutico, vivo y restaurado, era el trofeo de esa larga noche de predicación. La comunidad lo vio irse con la certeza de que el hombre que había resucitado a un muerto no solo era un predicador de la palabra, sino un canal del poder de Dios en acción. La figura del joven, sentada entre ellos después de la partida de Pablo, se convirtió en el faro de Troas, un recordatorio constante de la gracia inmerecida. Su presencia era la garantía de que el Evangelio no eran solo palabras bonitas, sino una fuerza viva y operante. La conexión profética con Jesús, a través de la resurrección de Eutico, se hizo la base de su fe. No creían por haber oído, sino por haber visto. El favor de Dios se había manifestado de manera inconfundible. La maldición silenciosa del sueño y la muerte había sido silenciada por el juramento escondido de la vida. Eutico, en su nuevo caminar, tuvo que enfrentarse al peso de su propia historia. ¿Cómo se vive después de haber muerto? Su vida se convirtió en una metáfora épica para todos los creyentes. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero somos resucitados a una nueva vida por el poder de Cristo. La caída desde el tercer piso simbolizaba la separación del hombre de la presencia divina, y la resurrección, la reconciliación y la nueva oportunidad. El joven no solo recibió la vida de vuelta, recibió una vida con un propósito amplificado. La duración de los sermones apostólicos, esa larga noche de enseñanza, ahora tenía un significado eterno en su corazón. No había palabra de Pablo que quisiera perderse de nuevo. Su historia era la prueba de que, aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil, pero donde la debilidad abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Él fue el ejemplo perfecto de la misericordia que persigue al hombre hasta el borde de la tumba y lo devuelve para glorificar el nombre de Jesús. El legado de Eutico se extiende más allá de la anécdota. Se convirtió, a su manera, en un pilar de la fe. Su vida fue un constante amén a la predicación de Pablo. Su testimonio fue un arma poderosa contra los escépticos y los opositores que pudieron surgir en Troas. Él era la refutación viviente de cualquier duda sobre la autoridad de los apóstoles. Es un hecho desconocido, pero de gran trascendencia, que la experiencia de Eutico pudo haber influido en las futuras enseñanzas de Pablo. Al ver el poder de Dios manifestado de manera tan directa en un joven común y corriente, Pablo reforzó su convicción de que el Evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La historia de Eutico no es solo un relato de hechos, es un cimiento teológico de la creencia en la vida eterna y el poder de la resurrección, la prueba palpable de que la conexión de Jesús con sus siervos es total, y que la preocupación por la vida humana es central en el corazón del Evangelio. Eutico, el joven que se durmió y resucitó, vivió su vida posterior como un testigo. No solo de la resurrección física, sino del poder de la perseverancia y la gracia. Su historia nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, el sueño espiritual, el amor de Dios no nos abandona. La caída de Eutico es la caída de la humanidad en la desesperación y la muerte. Su resurrección es el levantamiento por la mano poderosa de Jesús. Él es el afortunado, no por suerte, sino por el favor de Dios, un juramento escondido de amor incondicional. Y su vida, que comenzó con una interrupción dramática, continuó como una adoración constante, un servicio dedicado, un testimonio de que la muerte fue vencida por el Señor de la vida. El navío que llevaba a Pablo zarpó, dejando atrás la comunidad de Troas, pero la resonancia del milagro permanecía, como una nota vibrante en el aire. La partida del apóstol se hizo ligera,
había dejado tras de sí no solo sermones, sino un testigo viviente de la promesa de Jesús. El favor de Dios se había manifestado en la carne y el espíritu de Eutico, disipando la sombra de la maldición silenciosa de la muerte accidental. Este es el punto en la narrativa donde la historia de Eutico se convierte en una profecía personal y un pilar doctrinal. Para comprender la épica trascendencia de Eutico, debemos adentrarnos en los hechos desconocidos que la sobriedad bíblica omite. La preocupación por la vida humana que mostró Pablo al descender con urgencia para atender al joven no fue solo un acto de bondad, sino una declaración teológica sin palabras. Pablo, el exfariseo Saulo, estaba íntimamente familiarizado con el concepto judío de la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Al resucitar a Eutico, no solo devolvió la vida a un joven, estaba anticipando, en un acto singular, la resurrección final que el cristianismo predicaba. El joven, en ese sentido, se convirtió en una probadita de la eternidad, un juramento escondido revelado a través de la intervención apostólica. Su milagro validó no solo el apostolado de Pablo, sino toda la esperanza cristiana. Piensa en la vida de Eutico a partir de ese momento. Ya no era un simple creyente, era un objeto de contemplación. Cada creyente de Troas, al verlo, tocaba la verdad de la resurrección. Su vida se transformó en una conexión profética ineludible con Jesús. Las narraciones de los evangelios sobre Jesús resucitando muertos se volvieron inmediatamente tangibles. La gente no tenía que imaginar a la hija de Jairo, podía ver a Eutico, el joven que se había dormido en un sermón y había vuelto del umbral. Su existencia fue un amén andante al Evangelio, un testimonio más poderoso que 1000 sermones. Y esto es lo que nadie se atreve a contar con la seriedad que merece. La vida de Eutico se convirtió en un sacramento viviente para la iglesia primitiva, una fuente constante de fortaleza y consuelo. La duración de los sermones apostólicos, el sermón hasta el amanecer, adquiere un matiz aún más profundo. La resistencia de Pablo no era humana, era una manifestación del Espíritu. Pero al prolongar el mensaje, Dios permitió la caída de Eutico para que la gloria de Dios pudiera manifestarse en la resurrección. El accidente fue, paradójicamente, una cita divina. El sermón fue largo porque el final, la resurrección del joven, era la culminación dramática del mensaje de vida eterna. Cada hora extra de predicación se convirtió en el tiempo de preparación para que el milagro tuviera lugar. Este hecho épico y poco explorado nos enseña que, en el plan de Dios, incluso nuestros momentos de mayor debilidad y distracción, la somnolencia de Eutico, son utilizados como el telón de fondo para mostrar su poder inigualable. Imagina a Eutico unos años más tarde. Su nombre, Euticos, afortunado, se convertiría en un apodo irónico y glorioso. Su caída lo hizo más que afortunado, lo hizo elegido. Es muy probable que este joven, consciente de su segunda oportunidad, se haya dedicado al servicio en la ruta de Pablo. Él no solo se quedó en Troas. Un hecho trascendental y no contado es que Eutico, con la bendición de su comunidad, pudo haber acompañado a otros discípulos de Pablo, viajando por el Egeo, llevando consigo no solo la fe, sino la prueba tangible de la resurrección. Su cuerpo era un mapa de la gracia, y su historia, la llave para abrir corazones endurecidos. ¿Quién podría dudar de un evangelio predicado por un hombre que había muerto y resucitado? La vida de Eutico, en esta perspectiva épica, se convierte en un paradigma de la gracia. No murió un apóstol ni un mártir, murió un joven que se durmió por cansancio. Y su resurrección enseña que la gracia de Dios no depende de la heroicidad, sino de su favor soberano. Esta es la verdad que debemos abrazar, no importa cuán dormidos estemos espiritualmente,
la mano de Dios puede descender sobre nosotros para devolvernos a la vida, para cumplir su juramento escondido. La maldición silenciosa de la tibieza es vencida por el favor de Dios en un instante de poder sobrenatural. La narración de Eutico no es un mero incidente para llenar páginas, es un caso de estudio de la gracia incondicional. En ese momento, Pablo demostró que su misión era la misma que la de su Maestro, Jesús, la conexión profética absoluta. Al igual que Jesús en el Nuevo Testamento, Pablo no solo predicó la salvación, la ejecutó en el cuerpo de un joven que había perdido la vida por la debilidad de su carne. Esta es la verdad más profunda, la resurrección de Eutico no fue magia, sino la autoridad delegada de Cristo sobre la muerte operando a través de su siervo. El joven que se durmió se convirtió en la centinela de la fe, el testigo de que el cristianismo es la única fe que tiene el poder de devolver la vida a un cuerpo inerte. Su historia es la confirmación épica de que la vida humana, aun la más humilde, es de un valor inestimable para el corazón de Dios. Amado amigo, si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu te está llevando a una profundidad de revelación que pocos se atreven a explorar. Hemos desvelado la trascendencia épica de la caída de Eutico, su conexión profética con Jesús y su papel como testigo viviente para la Iglesia. Si esta narrativa está encendiendo tu fe, haz lo que el Espíritu te impulsa, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte esta historia para que el favor de Dios se extienda. Solo queda la última parte, donde revelaremos el legado final de Eutico y la frase de reflexión viral que cambiará tu perspectiva para siempre. Quédate hasta el final. Hemos llegado al final de esta épica narrativa, al momento de desvelar el legado duradero de Eutico, el joven que se durmió, murió y regresó de la mano del apóstol Pablo. Su historia, tan brevemente contada en el libro de los Hechos, es en realidad un tratado teológico en acción, una manifestación rotunda del favor de Dios que anula la maldición silenciosa de la indiferencia y la muerte. El verdadero final de la historia de Eutico no se encuentra en su resurrección, sino en su testimonio de vida post-milagro. Su existencia se convirtió en la respuesta ineludible a la pregunta, ¿quién es Jesús? La conexión profética con Jesús se vendió en su carne, él era la evidencia viva de que el Mesías de Israel no solo venció a la muerte, sino que delegó ese poder a sus apóstoles. Es un hecho trascendental y poco contado que, para la comunidad de Troas, Eutico se convirtió en su Lázaro personal, un recordatorio constante de que estaban en la presencia de un poder que trascendía la naturaleza. La duración de los sermones apostólicos de aquella noche encontró su justificación eterna. El tiempo extra que Pablo invirtió en la enseñanza, que llevó al cansancio de Eutico, se reveló como el tiempo perfecto para la manifestación del poder de resurrección. Dios permitió el tropiezo y la muerte para hacer de la vida de Eutico un símbolo universal de la esperanza. El mensaje es claro. No hay error ni debilidad que sea demasiado grande para ser superado por la gracia de Dios. Eutico, el joven que fue vencido por el sueño, se convirtió en el ejemplo de la vigilancia y la prueba de la misericordia. La preocupación por la vida humana que demostró Pablo al descender sin dudar, se tradujo en la dignidad restaurada de Eutico. No fue tratado como un accidente o una estadística, sino como un alma preciosa, un hijo de Dios. Esta acción grabó en la mente de los creyentes la esencia del Evangelio, que la vida de cada individuo es de valor infinito, y que la misión de la Iglesia es luchar contra la muerte en todas sus formas. La resurrección de Eutico fue la confirmación épica de que el juramento escondido de Dios, el de la vida eterna, se extiende incluso a las caídas accidentales. El legado final de Eutico no es su tumba, sino su ausencia de ella. Su vida es un desafío a la incredulidad, un grito silencioso de la autoridad de Jesús sobre el fin. Es un hecho desconocido pero profundo que Eutico,
con el tiempo, probablemente viajó para visitar otras iglesias que Pablo había fundado, sirviendo como un embajador de la resurrección. Su testimonio sería el más potente de todos, no solo por lo que decía, sino por lo que era, un hombre que había regresado. Y ahora, amado oyente, hemos explorado los misterios y la épica de esta historia que la Biblia no quiere que sepas de manera superficial. Hemos visto que Eutico no fue un joven afortunado por casualidad, sino el receptor de un favor de Dios orquestado para la gloria del Mesías. Si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu ser, si has visto la luz en la oscuridad de la ventana, te invita a sellar este momento de revelación. Dale a me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras historias bíblicas épicas y desconocidas. Dejo este espacio abierto para que interactúes con la comunidad. Déjanos en los comentarios tu amén, tu testimonio personal o tu reflexión sobre el poder de la resurrección. ¿En qué tercer piso ha caído tú y de qué manera te ha levantado la mano de Dios? Y termina esta narración épica con una frase de reflexión religiosa y espiritual. No te rindas al cansancio, porque tú, sueño, podría ser la oportunidad perfecta para que Dios demuestre que, en su plan, la muerte es solo una pausa, nunca un punto final.